Y por supuesto mis distinguidos y directos colegas, buenas noches. Vamos entonces a dar la sesión de tesis 2 correspondiente al día de hoy, jueves 17 de junio. Y entonces voy a compartirles una presentación que la recibí en el seminario que se tituló, ya les digo el título del seminario, La conducta responsable en la investigación, que tiene que ver con la parte de la ética y de la bioética. Entonces, realmente, como me han dicho que tengo que hacerles énfasis a ustedes en esto, pues por eso es que estamos en esta dinámica en el día de hoy, porque por lo menos les voy a compartir algunas de las informaciones que yo recibí de este seminario. Y entonces, aquí tenemos la primera presentación que me mandó la licenciada Marisabel Domínguez Aroca, que es entonces que la subdirectora de coordinación y logística de la biblioteca de Alcalá de Henares. Entonces ella fue, digamos, la monitora responsable del seminario. Entonces, déjenme buscar a ver dónde fue que se me fue el archivo ahora. Aquí lo tengo, ya lo pasé para adelante y ahora, no, vamos a pasar para adelante. Entonces esto lo paso por adelante, paso para allá, no me sirvió esta jugarreta. Voy a tener que hacer esto así, bueno, ni modo, porque lo importante es que lo están viendo. O sea que tengo que tener la presentación para poder pasarla. Entonces la voy a tener que poner acá adelante así. Bien, ética de la escritura científica y la publicación. Entonces la subdirectora de coordinación y logística de la biblioteca de Alcalá de Henares fue la que hizo este resumen de una presentación. Entonces obviamente que en toda investigación científica, y sobre todo para ustedes que se quieren dedicar un poco a la investigación y tal vez a la docencia, obviamente que existe una ética, porque obviamente que existen reglas o normas de característica o de naturaleza deontológica que sirven para precisamente establecer cuáles son esos límites que un investigador debe tener. Porque entonces en ese sentido, por supuesto, existen ciertas conductas antiéticas que deben ser proscritas. Entonces, por supuesto, existe lo que se llama sobre todo los conflictos de intereses, que un ejemplo que les puedo poner, que obviamente que no es de esta presentación, que yo me vi el otro día la película esta que se llama Inside Job, que es que traducido al español es el trabajo interno, que es, digamos, una película documental narrada por el artista Matt Damon, donde se hizo entonces una película o un documental que duró casi 2 horas para explicar qué fue lo que pasó en la crisis de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos del año 2008. Entonces resulta que en esa película, y por eso que les quiero mencionar el tema de los conflictos de intereses, obviamente que entonces hay una cosa que muchos profesores de economía y de administración de empresas que eran profesores en Harvard, en Columbia University, muchos de ellos, además de como Bernanke y otros que andaban por ahí, eran asesores de Clinton, de la parte económica, o eran nombrados jefes de la Reserva Federal de los Estados Unidos, como sucedió con Paulson o con Bernanke. Y entonces estuvieron en el gobierno de Clinton, después estuvieron en el gobierno de Bush hijo, y Obama después los volvió a nombrar, porque entonces en ese sentido esos tipos todos hacían informes o investigaciones desde el punto de vista de la economía o de la administración de empresas, de que sí, la economía de Islandia es sólida y tiene muchos controles de los reguladores financieros, y resulta que el primer país que rebotó después que Estados Unidos entró con las quiebras de la Merrill Lynch y de esas grandes empresas y de la aseguradora AIG fue Islandia, que incluso renunció su primer ministro, y después el otro que estaba en los Panama Papers también renunció. Y entonces, por supuesto, había un conflicto claro de intereses entre esos profesores de Harvard o de Columbia University o de Berkeley o de Yale o de Duke,
que eran profesores de la Facultad de Economía y resulta que eran asesores de los diferentes gobiernos, tanto de los gobiernos demócratas como de los gobiernos republicanos. Así pues, entonces, dicho en otras palabras, la película lo que quiere demostrar es que eso de que dijo Obama de que iba a limpiar el problema de Wall Street, él era el candidato de Wall Street. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente que se reprodujo el mismo modelo. Y entonces, ¿quién le puso quién bailó ese trompo o quién le puso el cascabel al gato? Entonces, por eso fue que Obama mintió. Claro, logró reelegirse, pero por eso fue que todo eso, aunque no la película no cubre el periodo del gobierno Trump, pero obviamente que precisamente todas esas malas decisiones de política, de macroeconomía y de política económica de grandes ligas sobre la regulación de las entidades financieras y de los bancos y de las compañías de seguro. No les puedo decir si Trump realmente hizo algo en contra de eso o no, pero obviamente que precisamente ese discurso populista fue entonces lo que permitió que Trump ganara. Claro, obviamente que como Trump es un locón, no logró reelegirse. Pero obviamente que entonces, por supuesto, hay que evitar sobre todo los conflictos de interés y por supuesto hay una tipología de conducta antiética que por ahí ahora se las voy a mostrar. Entonces, pasa mucho en el mundo y que eso por supuesto a mí me sorprendió porque me rellenaron de artículos, incluso en inglés, de obviamente de que existen este tipo de las llamadas revistas depredadoras, que eso se los mencioné en la clase anterior, de que efectivamente sí, mándame artículo y te pago, pero resulta que todas son fraudulentas, porque primero no tienen un real consejo editorial para que haga buenas revisiones de los artículos. Por supuesto las correcciones están mal hechas y entonces en ese sentido por supuesto hay cosas que hacer que no se hacen correctamente en los debidos momentos. Y entonces en ese sentido a mí me pusieron, y eso era lo que yo quería decirles, que no sé si lo quieren ver. Aquí, por ejemplo, hay una lección magistral Andrés Laguna que honraron al profesor Antonio García en el año 2015, donde entonces él hace, claro, él es del área científica, pero obviamente que él hace una referencia interesante a estos temas. Y también entonces las recomendaciones del investigador Luis Montoliu, que me imagino que por el nombre es catalán, a los doctorandos en un seminario online que tuvo lugar en mayo del 2020 sobre la integridad científica. Entonces, claro, obviamente que estos tipos son, por supuesto, del área de ciencias físico-naturales, pero el cartabón o el estándar internacional cubre también a las áreas humanísticas como derecho y a las otras ciencias sociales. Porque, claro, ellos son los que se supone que más tienen tendencia de experimentar con seres humanos, experimentar con animales y ese tipo de cosas. Y entonces, obviamente, que por supuesto, en ellos siempre están encima. Pero eso perfectamente podría también pasar en el área de las ciencias sociales y humanísticas. Y entonces, ahora después vemos si ustedes quieren ver un poco de alguno de los dos videos, para que la clase de hoy no sea así, digamos, tan que soy nada más yo bla 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 y no digo más nada. Y que no hay otra voz que hable. Claro que también les puedo mandar los enlaces para que ustedes se vean los videos con calma, ¿no? Que eso también podría funcionar. Mito o realidad, lo de la conducta antiética. El edificio científico se basa en la buena voluntad de los científicos, la honestidad como la buena fe se presupone. Si los científicos declaran haber hecho algo, se cree en ellos. La replicación y contrastación de la investigación por otros científicos es impracticable dado el volumen actual que ha adquirido la ciencia. El sistema que ellos llaman doble ciego es una de las cosas bellas que tiene la ciencia en cuanto a lo que es la revisión de los resultados de una investigación, de una tesis o un artículo científico. Entonces, conducta ética. Existe un creciente movimiento en la publicación científica hacia la transparencia. Acuérdense que esa es la palabra que está de moda con esto que les estoy planteando en el día de hoy. Porque obviamente que así como le exigen transparencia a los operadores económicos, se le exige transparencia a los políticos, también se le está entonces en este mundo del siglo XXI que estamos viviendo, también se le exige transparencia
a los investigadores científicos. Entonces, por eso es que hay una relación entonces entre la ética y la transparencia, porque entonces hay un movimiento en la publicación científica, bien que se trate de tesis, sea de nivel de maestría o de doctorado o artículos científicos, hacia la transparencia en los datos y los métodos, en las políticas y los procedimientos, también respecto a la autoría de los artículos en las revistas, para proporcionar una idea de qué contribución es el autor responsable para justificar la obtención del crédito de la autoría. Las revistas están adoptando a nivel internacional y no solamente en España estándares comunes y transparentes para la autoría que describen las responsabilidades de los autores y recomiendan que estos adopten la taxonomía CREDIT. Ahí está la página web para atribuir las contribuciones y que se incluya esta información en los metadatos del artículo. Y se requiere que los autores usen el identificador de digital persistente ORCID o ORCID, que después entonces yo le voy a explicar de qué se trata, porque también me hicieron un seminario porque me obligaron a que yo tengo que tener un ORCID. Toda esa información también la voy a compartir ahora en la facultad, porque obviamente que claro, es verdad que nosotros tenemos referentes a nivel nacional e internacional de pues las diferentes asignaturas jurídicas y también por supuesto de otras disciplinas, pero para ellos le llaman a esto la visibilidad internacional de la investigación. Entonces, se supone que el ORCID es una base internacional de datos donde obviamente que cada uno mete su currículo. Entonces, bueno, ¿cuántas publicaciones va a tener? Entonces, obviamente que ese ORCID te da un número de identificación para que usted se lo ponga a su investigación, para que entonces se le pueda buscar y decir, este investigador está escribiendo sobre este tema, y por supuesto se puede validar la información. También se recomienda que las universidades y las instituciones de investigación articulen las expectativas sobre los roles y responsabilidades de los autores para proporcionar un punto de entendimiento común para la discusión de la autoría en los equipos de investigación, porque obviamente que esa es otra cosa que también vamos a tener que empezar nosotros a desarrollar. Cuando ellos en España hablan de equipo de investigación, ellos se están refiriendo no solamente a los enfoques interdisciplinarios, sino que ellos también se están refiriendo a lo que se llama los grupos de investigación. Entonces, ¿qué es un grupo de investigación? Se supone que es entonces un equipo de 3, 4, 5, 6, 7 investigadores que están investigando en una universidad en un área específica. Entonces, en ese sentido se supone que ellos son, porque obviamente que esa es la diferencia que tienen el mundo desarrollado con nosotros, esos investigadores tienen un contrato como personal investigador. Entonces, en ese sentido, son servidores públicos y funcionarios de la universidad a los que se les paga salario y se les paga becas para hacer investigaciones. Entonces, obviamente que eso es algo que vamos a tener que debatirlo en nuestra universidad, porque así como ustedes le van a exigir y que sí, que pasen por la comisión de ética de la vicerrectoría, también les tienen que dar las condiciones para decir, bueno, ¿dónde está ese código de la vicerrectoría de investigación en cuanto a lo que es la bioética y esas cosas? Las instituciones deben tener políticas que apoyen la integridad de la investigación y las buenas prácticas, por ejemplo, para la autoría. O sea, porque ¿cuál es una práctica, por supuesto, que sería antiética? Eso que les estuve yo insistiendo en el cuatrimestre anterior sobre el tema del plagio, porque ahí es donde está principalmente el problema. ¿Cómo yo voy a decir que los datos de una investigación que hizo otro yo los encontré y yo los hice? Entonces ahí es donde está precisamente, por eso que ellos relacionan también en esta explicación que se está haciendo en el día de hoy, ellos relacionan eso de la transparencia de la investigación con las buenas prácticas, con la ausencia de plagio en las investigaciones, tanto a nivel de artículo de revista como a nivel entonces de tesis. Porque entonces en ese sentido los datos no se deben fabricar. Los datos para una investigación, sobre todo en ciencias físico-naturales, los datos tienen que estar ahí, yo no los puedo cambiar, y por eso es que ellos han ido desarrollando una cultura de tener repositorios o depósitos de los datos de una investigación para que otro científico los pueda revisar para ver si los datos están ahí y si coincide con lo que se ha escrito en el artículo presentado en una revista científica. Entonces, por eso es que, ¿cómo son esas conductas indebidas? Bueno, fabricación de datos, el plagio, prácticas inaceptables de publicación, que es, por ejemplo, la publicación redundante. O sea, la publico en el mismo artículo, le doy
sesión de polvito de maquillaje, make-up. Entonces son los mismos datos y la misma, ¿cómo se llama? La misma explicación. La autoría inapropiada, decir que yo soy el autor cuando no lo soy. Y entonces, por supuesto, uso de material confidencial por los revisores de un artículo. Porque obviamente que si hay un material que se está usando en una investigación que ha sido clasificado como confidencial, el comité de redacción o los pares que van a calificar o arbitrar el contenido del artículo no pueden apropiarse de esos datos y no pueden romper el acuerdo de confidencialidad. Dichas políticas entonces deberían publicarse y aplicarse dentro de la institución. Las instituciones deberían alentar a los investigadores para informar a la revista si se descubren errores en algunos trabajos científicos. Voy a reducir un poquito esto aquí porque ya me estaba dando cuenta que no estaba saliendo totalmente en la grabación la presentación. Ahora sí ya está toda completa, aunque le ha tenido que reducirse un poco el tamaño. Entonces, principios de transparencia y mejores prácticas en publicaciones académicas, que data del año 2018. El Committee on Publication Ethics, en inglés COPE, el Directory of Open Access Journal, el DOAJ, la Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA, y la World Association of Medical Editors han colaborado para identificar principios de transparencia y mejores prácticas para publicaciones académicas y para aclarar que estos principios forman la base de los criterios por los cuales se evalúa la idoneidad para la membresía de estas instancias internacionales, que son entonces las que se supone que a veces hacen algunas ¿cómo se llama? Algunas revisiones o son pares que entonces participan en consejos de investigación de revistas importantes. Bien, entonces, aquí hay una versión del año 2018 que es de los principios en español, que obviamente que tiene que existir el sitio web donde está publicado el artículo, si es una publicación en línea, el nombre de la revista, el proceso de revisión por los pares, que era lo que me refería yo cuando les hablaba de que un revisor que se apropia de unos datos de una investigación ajena cuando tiene un acuerdo de confidencialidad, eso es una violación a la ética, porque obviamente que no son solamente los investigadores los que pueden cometer ese tipo de prácticas antiéticas, sino que obviamente que, por supuesto, también otros científicos, por ganar renombre, pueden entonces también. Por supuesto, el tema de la propiedad intelectual y la gestión, el órgano rector, el equipo editorial y la información de contacto, los derechos de autor y los derechos de licencia, los cargos al autor, el proceso para identificar y tratar denuncias de mala conducta en la investigación, la ética en la publicación, la periodicidad de la publicación, que es por supuesto cada qué tiempo se publica la revista, el acceso, el archivo, las fuentes de ingreso precisamente para descubrir si hay algún conflicto de intereses con algún investigador frente a una farmacéutica, y que eso ha estado pasando ahora con el asunto de la pandemia, ¿no? ¿Por qué las vacunas han sido tan aceptadas tan rápido algunas? Bueno, obviamente que se supone que se le ha pagado a investigadores de universidades para que den conceptos favorables de algunas vacunas. Y resulta que algunos son, por supuesto, hay conflicto de intereses porque el investigador no ha sido libre, sino que simplemente le han mandado un cheque de esos que ustedes como abogados los han recibido bien grandototes. Entonces, bueno, de que sí, tú tienes que decir que sí a todo. Yes, man, yes, sir. Entonces, por supuesto, eso es antiético. Entonces, publicidad y marketing directo. En el caso de que se descubra que una organización miembro ha violado estas buenas prácticas u otros requisitos específicos, deberá, en primer lugar, tratar de trabajar con ellos para abordar cualquier inquietud que haya surgido. En caso de que la organización miembro no pueda o no desea abordar estas inquietudes, su membresía en la organización, ya sea la OASPA, la DOAJ, la COPE o la WAME, puede suspenderse o incluso cancelarse. Entonces, por supuesto, ellos tienen procedimientos en línea para referirse a eso. Entonces, del Código de Buenas Prácticas de Investigación de la Universidad de Alcalá de Henares, aquí tenemos algunos ejemplos. Obviamente que tengo que buscar el de nosotros. Lo que pasa es que esto era nada más para poder entonces dar la clase hoy, porque no quería
Claro, ya ustedes saben que ando en mi maratón para llegar a donde voy a llegar. Así que por eso es que sinceramente no he tenido tiempo de dedicarles tiempo para darle cariño a ustedes con el material de ustedes. Pero eso yo lo voy a hacer en su momento, ténganme paciencia. Entonces, por ejemplo, hay algunas reglas que salen del reglamento, perdón, del Código de Buenas Prácticas de Investigación de la Universidad de Alcalá de Henares. Y que son muy similares en todas las universidades del mundo. Uno, el investigador debe guiarse por unos principios de honestidad, veracidad, objetividad, rigurosidad y exhaustividad. Dos, el investigador ha de hacer un uso responsable de los recursos que se han puesto a su disposición, ya sean estos económicos o materiales, y los financiadores de la investigación u otras fuentes de apoyo a la publicación, sin perjuicio de las normas o acuerdos adoptados. Deberían aparecer en los trabajos de investigación y declarar los conflictos de intereses si los hubiese. Por eso fue que me detuve a hablarles primero del conflicto de intereses, porque eso es crucial. Porque si al investigador le está pagando una farmacéutica para que diga que el producto sí sirve y realmente el producto no sirve, obviamente que por supuesto hay un conflicto. Porque se supone que el académico debe ser independiente de este tipo de presiones corruptas o de sobornos, porque obviamente que sería una especie de soborno. Sí, te doy un montón de plata, y en parte por eso que les cité la película esa que les acabo de mencionar, que la pueden encontrar en Netflix o en YouTube, porque obviamente que por eso es que ahora es una conclusión de Matt Damon en la película, de que la educación en Estados Unidos se ha encarecido, porque precisamente muchas de estas grandes compañías, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel internacional, obviamente que hacen jugosas donaciones a Harvard, a Yale. Entonces, claro, ellos tienen montones de dinero para poder entonces comprar conciencias. Que a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, la investigación debe ser libre, debe ser independiente y debe ser democrática. Entonces, claro, ellos mismos son los que controlan las agencias de calificación de las universidades. Y claro, como tienen tanto dinero, por eso es que pueden estar financiando proyectos de investigación. Entonces, no es que nuestra universidad no pueda equipararse a esas, porque precisamente no tenemos el mismo presupuesto. Pero ellos un poquito, lo que estoy intentando decir es que hacen trampita. Trampita en el sentido de que ellos a veces reciben recursos turbios que implican un conflicto de intereses. 3. El director o investigador principal deberá velar por el desarrollo responsable y buen funcionamiento de todo el proyecto de investigación. 4. Respetar el trabajo de los demás reconocido en la bibliografía utilizada y en la cita textual. Fíjense que eso ya lo hablamos en tesis 1. Es una buena práctica citar la información consultada, porque eso da fiabilidad al trabajo, permite la comprobación de las fuentes, fundamenta los argumentos y evita el plagio al reconocer los méritos ajenos. 5. Ser honesto con el trabajo de quienes han participado en la investigación. 6. Respetar la propiedad intelectual e industrial, porque obviamente que hay algunas universidades de estas, por ejemplo, que por supuesto que si usted ha sido contratado por una universidad para estar en un proyecto de investigación, se supone que usted debe renunciar a la propiedad industrial, porque la patente que usted puede hacer, obviamente que como la universidad la que le pagó para desarrollar la invención, la patente le pertenece a la universidad. Claro, el derecho de autor por supuesto que se le va a reconocer al investigador, pero igual ahora es una práctica de que efectivamente es una práctica estándar internacional de que yo tengo que renunciar al derecho de autor. Y por ejemplo, en el último artículo que publiqué en el anuario de derecho ahí de la revista de la facultad, ya la vicerrectoría le está mandando a todos los que publican en el anuario el formulario, donde entonces yo tengo que declarar de que yo renuncio al derecho de autor sobre ese artículo porque le pertenece a la universidad, porque ¿cómo se llama? La revista es académica y es de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Entonces la revista no es un ente independiente. La revista le pertenece a la institución. Así que por eso es que el derecho de autor o lo que se referiría, digamos, a eso, el investigador lo tiene que renunciar. Así que el último artículo que publiqué yo tuve que firmar eso, porque si no, investigación jurídica no me lo publicaba. Pues obviamente que ese es un estándar ahora internacional. Dime.
En cuanto a lo que usted acaba de decir, yo tengo entendido que hay diferentes derechos de autor patrimoniales, eh, etcétera. Sin embargo, digo, yo entiendo lo que está planteando y es así como usted dice que yo lo he estudiado. Ya sabemos que si usted no le hacen esa firma, se supone y se publica, se supone que usted es el derecho de autor. Digo, usted es el autor de ese escrito y por consiguiente tiene los derechos respectivos. En el caso que usted está planteando, le están poniendo a afirmar que la universidad es dueña de de ese escrito, pero me parece a mí que en el caso que usted está planteando, eh, hay algo raro, porque la universidad simplemente le ha pagado a usted sus honorarios para que usted sea profesor, en este caso catedrático. Sin embargo, no le ha pagado a usted para que sea un investigador. O sea, no sé si me estoy explicando. Te estás explicando perfectamente y eso me permite ampliar la información, porque fíjate, aclaración primera, yo no he dicho que el autor no sea reconocido como tal. Lo que estamos diciendo es que lo que yo tengo que renunciar a yo publicar el mismo artículo en otra revista donde me van a pagar, porque eso es lo único que tú estás renunciando. Porque obviamente que los derechos morales del autor quedan incólumes porque eso no cambia. Lo que estamos hablando es el hecho de que yo quiera de que agarrar ese artículo que yo se lo voy a dar al anuario de derecho, yo lo quiera publicar de que en otra revista. Porque se supone que el artículo debería salir en una sola, porque ¿para qué lo voy a duplicar? Ahora, por supuesto, uno no pierde el derecho de autor porque si tú quieres unir ese artículo con otros cuatro y sacar un libro, por supuesto la universidad no te lo va a prohibir. Porque obviamente que, por supuesto, no es que estamos diciendo que pierde el derecho de autor porque no lo pierde. Lo que estamos diciendo es que sobre el documento específico tú no lo puedes publicar en otra revista. Que obviamente que hay una restricción o una limitación a esa libertad que tendría yo decir, bueno, yo la quiero publicar y que en el Panamá América. Pues obviamente que si yo me piden el artículo y yo lo voy a dar, obviamente que se supone que ya yo estoy diciendo que se va a publicar en esa revista específica. Entonces obviamente que estamos hablando ahí del derecho de comunicación al público más bien. ¿Me copias? Ahora sí, profe, estamos de acuerdo, ¿verdad? No, sí, sí, yo no te estoy diciendo otra cosa. Ahora, tú agregaste un elemento muy importante, mi distinguido amigo, que ese es bueno aclararlo, de que precisamente ahí donde está fundamentalmente el desfase que tenemos. Se supone que deberíamos haber separado la docencia de la investigación y que efectivamente la universidad debería tener investigadores con buen sueldo y que pudieran tener los fondos suficientes para poder hacer eso. Entonces, ese sistema sí funcionaba antes, pero realmente la universidad nunca había tenido un presupuesto consono para que esa realidad pudiera decir que tenemos una carrera de docentes y una carrera de investigación. Entonces, como vino la nueva ley 24 del 2005, que es la nueva ley de la universidad, obviamente que entonces ahí se suprimió eso porque precisamente se llegó a la conclusión de que eso no iba a poder funcionar, pero claro, obviamente que hay derechos adquiridos y los que entraron en esa condición, como el ejemplo de la profesora Belkisa, obviamente que ella sí sigue siendo investigadora porque a ella no le iban a violar su derecho adquirido. Pero obviamente que ya un profesor nuevo que quiera entrar, obviamente que tiene que entrar como docente. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que está sucediendo, mi distinguido amigo? De que entonces a los profesores nos están recargando porque tenemos que entonces predicar, llevar el anda, sacar la procesión, limpiar el santo. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que hacerlo todo. ¿Me copias? Pero entonces lo tenemos que hacer porque entonces como la ley de la universidad cambió, entonces se supone que se eliminó eso de la carrera de investigador. Ahora, se eliminó realmente porque no había presupuesto bueno para poder que eso continuara como estaba antes de la nueva ley de la universidad. Entonces, claro que es verdad que ese es un problema serio y que en ese sentido nosotros deberíamos tener un mejor presupuesto tanto para eso, para poder, por ejemplo, reconocerles a ustedes el esfuerzo que están haciendo para esto de la maestría y en este sentido de por lo menos financiarles la publicación del proyecto, por ejemplo, o
buscar otra fórmula para poder entonces estimular la investigación. Ahora, profe, usted me perdona, pero siguiendo la misma línea planteada y aclarando de la primera parte que usted bien lo ha hecho, todavía me queda un sinsabor de que no solamente usted quiera publicar, sino que le están exigiendo a usted como catedrático Sí. una publicación cuando su contrato es un profesor de la universidad. Eh, yo, yo considero que de esa manera usted puede tener menos tiempo para dedicarle a dar una buena clase, prepararse su clase, porque obviamente si usted quiere hacer una investigación profesional, va a tener que dedicarle tiempo a investigar, a escribir, y todas esas cosas, profe, perdónenme, tienen un costo. Es que claro que lo tienen y por eso que tú pudiste observar que los protocolos te ponen y que la parte de financiamiento. Y tú tienes toda la razón, mi distinguido amigo. Porque ese es el punto. Obviamente que nos están, como desapareció la carrera de investigación, nos están rellenando y por eso es que fue el tema ese de lo que se inventó del rendimiento por resultados. Porque obviamente que había un pocotón de gente externa a la universidad que decían de que, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la universidad o qué es lo que está... O sea, ¿cómo le devuelve la universidad a la sociedad de que todo ese presupuesto que se le da justamente a los profesores, sean catedráticos o no? Entonces, por eso fue que la administración anterior a Flores se inventó ese asunto del tema del rendimiento por resultados, porque se supone que si yo puedo acreditar que hice 2 proyectos de investigación al año, ya yo cumplí. Porque se supone que yo le puedo probar a la universidad con la impresión que yo lo hice. Ahora, la pandemia también ha traído la situación, mi dilecto y distinguido amigo, ha traído la situación de que se supone que ahora publicar es más fácil porque se supone que las tesis de ustedes van a estar publicadas en línea en la biblioteca. Entonces, en ese sentido, no es el tema en el coste en papel, sino que obviamente que se supone que ahora que todos los artículos que ustedes publiquen o las revistas o qué sé yo, se pueden hacer en formato digital. Así que en ese sentido, pues por supuesto, hay cierta, o sea, la pandemia ha traído, digamos, un cierto alivio en esa presión que a veces uno tiene. Claro, obviamente que por supuesto nadie te va a quitar a ti el derecho de autor para que si tú quieres publicar eso en un libro con 5 artículos más y tú lo llamas, bueno, nociones de derecho civil y ya, bueno, o ensayos sobre derecho civil, nadie te va a quitar eso. Y lo puedes publicar bien sea en papel o lo puedes publicar digital. Entonces, claro que tú tienes razón en tu argumento, no hay duda alguna al respecto. Listo, profe, gracias. Siempre a la orden, mi distinguido amigo. Obviamente que por supuesto tus participaciones siempre refrescan la explicación. Entonces aquí hay otras reglas que vienen también en el Código de Alcalá de Henares. Cumplimiento estricto de las normativas y protocolos que puedan afectar al buen desarrollo de la investigación. Los datos sobre los que se basa la investigación han de ser veraces, o sea, no se pueden manipular, obviar o añadir información que no sea la que les dio, digamos, el encuestado, ese tipo de cosas. Respetar las normativas y procedimientos adecuados cuando se lleven a cabo actividades de investigación con seres humanos o se utilicen muestras biológicas de origen humano o se requiere el uso de animales de experimentación, contando con el informe favorable del Comité de Ética de Investigación y Experimentación Animal de la Universidad de Alcalá de Henares cuando sea exigible. Y por eso era que les estaban aclarando a algunos allá cuando yo estaba el otro día, de que precisamente eso es lo que se quiere, que se supone que la Comisión de Bioética que está en la Vicerrectoría de Investigación tiene que revisar eso. Entonces ellos tienen que decir, bueno, esta investigación como no están experimentando con animales o no hay restos humanos o residuos o ese tipo de cosas, obviamente que pasa el estándar ético, obviamente que no hay ninguna violación a ninguna regla ética. Entonces, esta otra muy importante, el número 10. La investigación con seres humanos debe contar con un consentimiento expreso e informado de las personas a incluir en el correspondiente proyecto de investigación, así como la obligación de la confidencialidad de su información personal, siendo aconsejable la anonimización de los datos personales empleados. O sea, obviamente que si se llamaba Juan,
usted le pone una tira de tinta oscura, claro, obviamente que se sabe que era Juan o era Pedro, pero el nombre no debe salir porque se supone que si hay una confidencialidad de la información personal, el que cooperó con la investigación, cooperó pensando que cualquier investigador iba a respetar ese código o esa cuestión. Entonces, por eso es que es muy importante pedir el consentimiento de las personas que van a participar, ya sea como entrevistados, encuestados. O sea, usted tiene que preguntarle antes que nada, ¿usted está de acuerdo o consciente en atender esta entrevista o esta encuesta o cualquiera? Entonces, por supuesto, también los datos que me va a ofrecer usted no van a, o sea, se le tiene que garantizar a ese participante en el proyecto de que, por supuesto, su información va a ser confidencial, porque obviamente que no se va a decir que, bueno, Pedrito tiene una pierna más corta que la otra, para poner un ejemplo. Obviamente que eso no se puede decir, porque eso es una cosa personal de Pedrito. Me doy a entender, mis distinguidos colegas. Sí, profesor. Continuamos entonces. En ese sentido, por eso es que eso es crucial, porque esa es otra de las reglas antiéticas. Entonces, si usted usa una información que le dio una persona o varias personas sin su consentimiento y violando un acuerdo de confidencialidad, eso es una conducta antiética. Entonces, por supuesto, el número 11, que se refiere a los seres vivos, a los animales, el uso de animales para la experimentación se sustituirán. Cuando sea posible, se utilizarán el mínimo imprescindible y se procurarán los mínimos efectos adversos, siguiendo el principio de las 3 R: reemplazo, reducción y refinamiento. Y se recomienda depositar la versión del trabajo que permita la editorial en el repositorio institucional de la universidad, y los datos de investigación entonces en la base de datos que ellos tienen, que se llama eCienciadatos. Entonces obviamente que las muestras, las cosas esas que se usaron para el proyecto de investigación tienen que depositarse en eCienciadatos. Entonces, si usted no lo hace, corre el peligro de decir, a lo mejor usted se copió esas muestras o las usó de otro investigador. Entonces, por eso es que eso es importante. Entonces, ¿cuáles son las malas prácticas que hay que evitar? ¿O cuáles serían las conductas antiéticas? Por supuesto, evitar, ante todo, por supuesto, hay que prevenir y evitar los conflictos de intereses o ponerlos de manifiesto cuando existan. El plagio, que eso ya lo estudiamos el cuatrimestre pasado. Parafrasear sin citar la fuente o no citar la fuente de las que se toma la información son malas prácticas y erosionan la honestidad académica. 3. Presentar datos de forma fraudulenta o adulterada, siendo imposible reproducir los resultados o no guardar los datos primarios de una investigación. 4. No reconocer a las personas que han colaborado en el desarrollo de la investigación o incluir a quien no ha participado en ella, que esa es otra forma de mala práctica. Que sí, quiero ayudar a mi amiguito Pío Pío con el que juego canicas para que se gane una cátedra. Entonces, así que mételo ahí. Y el tipo nunca hizo nada. 5. Realizar un uso indebido de imágenes, o sea, fotografías, videos, cuadros que conllevan derecho de imagen o que afectan la privacidad o a cualquier otro derecho fundamental de su titular, cumpliendo con unas buenas prácticas a la hora de tratar datos personales y no obtener los permisos adecuados al utilizar imágenes, gráficos o tablas de otros. Entonces, si no pudo conseguir usted al dueño de la tabla, obviamente usted, bueno, la tabla la saqué de este libro X. Claro, obviamente que lo ideal sería que usted tenga una carta firmada por el dueño de la tabla o de la imagen o del gráfico, para efecto de que usted se cubra su responsabilidad. 6. El incumplimiento de los protocolos de investigación, especialmente cuando afecta a la investigación con humanos, animales o pueda afectar al medio ambiente. 7. La falta de un consentimiento informado para el caso de las investigaciones con seres humanos y el deber de recibir la información adecuada, objetivos, métodos, beneficios, riesgos previsibles y otros, y cumplir con los principios y obligaciones recogidos en la legislación de protección de datos personales. Acuérdense que tenemos nosotros tenemos actualmente, que entró en vigencia este año, una nueva ley de protección de datos personales. Precisamente ahí tendríamos que consultarla y revisar, digámoslo así, cuál es el estándar de cómo se puede pedir un permiso para efectos de ese tema de los datos. Entonces, todo dato que sea realmente muy íntimo no se puede utilizar o no se puede visualizar
en una investigación. Así que usted tiene que tapar el nombre, tapar la orientación sexual, tapar lo que tenga que tapar, si la persona es calva, o sea, si ella no quiere que se diga que es calva, usted no puede decir que es calva porque la persona no quiere que usted maneje, informe esa información a el público. Bien, 8. Utilizar una metodología apropiada, fiable y válida al realizar una investigación. 9. Seleccionar e interpretar las muestras al recoger y manejar los datos de forma adecuada. 10. Respetar la normativa y los procedimientos adecuados al llevar a cabo actividades de investigación con seres humanos. 11. Contar con el informe favorable del Comité de Ética de Investigación y Experimentación Animal de la Universidad cuando se utilicen muestras biológicas de origen humano, se requiere el uso de animales de experimentación. Y por supuesto evitar cualquier otra mala práctica, que es entonces, por ejemplo, decir falsa autoría. O sea, yo me estoy diciendo que yo soy el autor y yo no fui. Reconocimiento indebido. O sea, me dieron de que 3 medallas y resulta que todas son de ¿cómo se llama? De tapa de refresco las medallas y no son verdaderas. O sea, de que me gané de que el super premio Nobel y era mentira. Omisión de citas, ya ustedes saben de eso. Intercambio de citas, publicación fragmentada, presentar el trabajo en más de una revista, que era lo que le estaba diciendo yo a mi directo amigo Carrillo en este momento, no retractarse en caso de errores graves descubiertos por otro investigador que hayan sido denunciados. Y entonces, por supuesto, esto salió del código de la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces, las conductas antiéticas de publicaciones científicas y técnicas pueden ser cometidas por los autores, los evaluadores, que son entonces los pares que evalúan si el artículo debe ser o no publicado y si puede ser indexado, y los editores. Y entonces otras conductas aquí están, por ejemplo, modalizadas, ¿no? Presentar datos o asuntos que no existen, presentar documentos u objetos supuestos, falsificar datos reales o pruebas o datos deliberadamente distorsionados, enunciar algo en el resumen que luego no se trata correctamente o suficientemente en el texto, utilización de ideas o textos de otras personas sin atribuirles la autoría, que es entonces lo que es el plagio. Ya dijimos de presentación del mismo trabajo en una misma revista. No declarar que el contenido de un artículo procede de una tesis, que podría ser perfectamente la de maestría. O sea, un capítulo de que sí, públicalo, sí, pero usted tiene que decir que eso salió de su tesis. Entonces, la publicación fragmentada, que ellos le llaman de que salami, que es decir, y que bueno, tengo un solo trabajo y entonces lo fracciono en 10 pedacitos para que realmente sean de que 10 artículos en vez de publicar el trabajo completo. Entonces la publicación salami o la publicación fragmentada también entonces está considerada como una conducta antiética. Reconocimiento indebido a autores afamados con menor mérito que autores no famosos, que eso en España le llaman el efecto Mateo. Entonces, publicar por publicar, publish or perish. O sea que yo, de todas maneras, aunque el trabajo no sirve, yo quiero que me lo publiquen. Incluso las de revistas depredadoras son aquellas que pagan para que usted meta ese tipo de golazos. Entonces, negarse a retractarse si se descubre un error grave o gravísimo en un trabajo. Entonces, propias del autor, enunciar algo en el resumen que luego no se trata correcta o suficientemente en el texto, poner un título engañoso, no declarar que el contenido de un artículo procede de la tesis doctoral o de la de maestría, añadir autores amigos aunque no hayan participado, excluir a personas que deberían firmar como coautores aún habiendo contribuido de forma significativa en la investigación o se eliminan para ocultar posibles conflictos de intereses, falsificar la autoría omitiendo un autor, o sea, el autor fantasma, falsificar la autoría incluyendo un autor que no colaboró en el trabajo, que es la autoría forzosa o regalada, omitir citas bibliográficas contrarias a la posición del autor o autora, las autorías injustificadas, o sea, autoría honorífica o regalada, o sea, alguien que no hizo nada y lo pusieron. Entonces, el plagio y el autoplagio. ¿Qué vendría a ser aquí el autoplagio? De que yo mismo me copio un artículo que, o sea, o una parte de un documento y lo pongo en otro y no digo que yo escribí eso. Obviamente que yo me puedo autocitar, pero no me puedo autoplagiar. Duplicidad total o parcial de versiones de los mismos resultados de investigación. No corregir interpretaciones erróneas de datos observados en artículos de otros. La incorrección de citas, o sea, omitir citas relevantes, copiar listas de citas sin haberlas consultado, exceso de autocitas.
no compartir datos o métodos que permitan a otros replicar los experimentos o realizar nueva investigación, no guardar los datos primarios en un repositorio como lo mencionamos hace un momento, enunciar algo en el resumen que luego no se trata, bueno, está repetida. Y la del título engañoso también está repetida. Bueno, esta página parece que está repetida. Esta sí sigue. Esta sí no estaba. Presentar un original simultáneamente a 2 revistas. Lista negra le impediría publicar en esas revistas. Publicar artículos con menos del 50% de novedad. Falsificar el estatus de la publicación. Presentar resultados positivos de forma intencionada cuando la investigación ha sido patrocinada. Que ahí es donde viene eso que estaba yo comentándoles del asunto ese de la película de que el trabajo, el inside job, sería bueno que se la vieran, porque obviamente que ilustra un poco lo que es la realidad que estamos viviendo desde los últimos 15 años. Claro, la pandemia ha detenido algunas cosas. Bueno, aquí hay, por ejemplo, un informe que hizo la World Conference on Research Integrity 220. 5 problemas más comunes eran estos. Pues entonces, digamos, las categorías mayores de, por supuesto, las conductas antiéticas. Entonces, aquí también hay otras informaciones. Y entonces creo que con eso hemos podido más o menos ilustrarles un poco sobre esta temática que, por supuesto, es bien escabrosa. Entonces, yo quiero que todos ustedes sean exitosos y que, por supuesto, esta sería quizás la última explicación que habría que hacer de eso, porque les he dicho prácticamente todo. Porque se supone que ustedes tienen que estar al día con eso. Entonces, obviamente que ustedes tienen que pasar por después que la tesis esté terminada, hay que verificar si usted no hizo algún experimento con animales o alguna ponchera de esa. Que claro, yo sé que a ustedes no les toca eso porque la investigación de ustedes es puro derecho civil, derecho privado. Así que obviamente que no debería, ninguno de ustedes debería tener ese problema, pero por burocracia y por requisito se necesita que la tesis pase, ya cuando está terminada, claro está, pase por la Comisión de Ética de la Vicerrectoría, que está nombrada, y creo que ahí tengo que buscarme la resolución, que sé que eso salió en Gaceta Oficial cuando se formalizó el nombramiento que lo hizo este rector. Obviamente que ahora tenemos una política de investigación, yo creo que nosotros tenemos ese código, así que tengo que buscarlo. Entonces, es simplemente un visto bueno, porque obviamente ustedes no se van a meter en ese problema. Claro, si se llega a descubrir plagio, ahí sí tenemos problemas, porque no se debe cometer plagio. Y ya eso se los expliqué la vez pasada, el módulo anterior. Yo sé que ustedes están todos claros y claras en ese tema. Entonces, aunque no diga usted y que la fórmula de Einstein de la teoría de la relatividad, usted tiene que ser lo más original posible en lo que usted está haciendo. Entonces, si usted está tomando citas en paráfrasis, usted dice, bueno, fulano de tal me orientó, puedo estar de acuerdo con lo que dijo, pero a lo mejor no estoy de acuerdo por esta otra cosa. Y entonces, por supuesto, usted le va dando forma a su versión del trabajo, que ahí es donde está la cosa. Porque obviamente que el apoyo de material bibliográfico nos da una versión de qué es lo que tenemos que hacer. Bien. Preguntas hasta aquí, mis distinguidos colegas. Creo que ha sido más o menos bastante claro. Saludos, Fidelia, gracias. Aunque creo que ya se fue, pero bueno. Cosas de la vida. Bien. Preguntas, mis distinguidos colegas. A ver. Profesor, ¿qué fecha tope hay para entregar los 2 capítulos? Bueno, acuérdate, ¿cuándo le dijeron que termina este cuatrimestre? Escuché en la clase anterior que el 12 de septiembre, si no me equivoco. Ah, bueno, mi fecha va a ser entonces el 1 de agosto. Pero acuérdate que yo tengo que revisarlos a todos. Y acuérdate que tengo 2 dirigidos en el grupo de la profesora Yanitzel. Pero acuérdate que se supone que yo tengo que corregirte. Claro, Araceli los puede apoyar, claro está. Pero yo tengo que corregirte y te tengo que devolver la versión corregida. Estoy todavía pendiente con la licenciada Carol, que hizo un protocolo nuevo que, bueno, ya lo leí por encima, pero tengo que ya devolverle para que ella imprima y entregue. Entonces, ¿por qué yo digo 1 de agosto? Porque obviamente que para que tengamos tiempo, por si acaso usted tiene que hacer algo
una corrección muy profunda yo la pueda volver a ver antes de entregar la nota. Me acuerdo que ahora va a resultar de que si ustedes no me entregan eso y yo no pongo el visto bueno, no les puedo poner la nota. Así que por eso es que yo digo que sin que sea disque cortando cabeza, que sea entre el 1 de agosto y el 20 de agosto para que me dé tiempo a mí de poder corregirles a los que me toca. Claro, obviamente que por supuesto los que no les dirijo me van a mandar solo para yo leer, porque obviamente que se supone que sus directores le van a corregir. Nada más digamos para que me cumplan mis requisitos, entonces yo voy, si puedo hacer alguna sugerencia útil, se la puedo hacer. Entonces acuérdense que yo estoy comprometido con usted porque usted quiso que yo fuera su director. Así que yo sí le tengo que corregir a usted. Profe, una consulta. Lo que usted está diciendo es para los alumnos a los cuales usted le está dirigiendo la tesis, ¿verdad? Es agosto. Sí, por eso es que he dicho abriendo la fecha que sea entre el 1 de agosto y el 20 de agosto para que no haya estrés. Por eso yo no quiero que usted tenga estrés. Pero acuérdate que esa fecha rige para todos, porque acuérdate que no les puedo poner la calificación. Por eso yo le voy a seguir dando la clase y voy a hacer el modelo que les voy a presentar eso para ver si ustedes pueden ordenar sus capítulos y sus subcapítulos así. O digo, los temas y los subtemas de cada capítulo, a ver si les parece bien. Entonces yo voy a seguir a darles clase hasta septiembre como corresponde, ¿no? Pero la idea que me vayan entregando antes del 30 de agosto, por decirlo así, es para yo poder tener tiempo de corregirte y devolverte. ¿Me copias? Okay, entonces yo también tengo que leer, claro, yo sé que yo no soy su director, pero yo también tengo que leer su capítulo para ver cómo va. Ah, claro. Y dar recomendaciones en caso tal. Claro, útiles para ayudar, porque yo no te voy a decir que borres nada. Yo obviamente que se supone, y para los que no son dirigidos míos, la sugerencia podría ser que entonces usted primero pase por su director, y ya después que su director peinó la primera, entonces después vengo yo. Pues acuérdense que allá el padrino o el más importante de este bebé, que es su graduación de maestría, es el director. Yo nada más soy un mero ayudante o asesor. ¿Me explico? Ok. Ya comprendo, profesor. Entonces, entre ese interín entre el 1 al 25 de agosto, a lo mejor usted primero le entrega a su director y después entonces me manda a mí para ver. Claro, obviamente que habría que leer las observaciones que te haga tu director. ¿Me doy a entender? Sí, profesor, perfectamente. Excelente. ¿Alguien más? Mis distinguidos y directos colegas. Creo que hemos avanzado bastante a pesar de que la clase no ha sido tan larga. Así que a mí ahora se me ocurre una idea porque hoy yo no los quiero cansar. La verdad que obviamente que ya ustedes saben que esta campaña me está poniendo a prueba. Incluso creo que ya bajé algo de peso. Esta mañana estuve en la facultad y una exalumna que fue exalumna mía hace 20 años dice que, ay, profesor, se ve más joven y más flaco de que cuando usted era mi profesor. Y que bueno, me estás alabando. Incluso me miró con ojos agradables. Entonces vaya, qué bien, ¿no? Así que entonces yo digo, salvo que ustedes tengan un mejor criterio, les voy a pasar los enlaces de los videos esos que están ahí en la presentación esa que acabo de presentar, para que ustedes lo vean con calma. ¿Qué les parece? Súper, profe, mándelo. Bueno, los voy a poner aquí en el chat. Déjame copiar aquí. El primero es el del profesor Luis Montoliu, que me suena que es catalán por el nombre. Integridad científica. Entonces voy a copiarles el enlace aquí en el chat de la reunión, para que lo puedan entonces, lo puedan ustedes entonces ver. A ver, ¿dónde está? Aquí estamos. Aquí a ver, pegar. Sí, ahí está. Este que acabo de poner es el de integridad científica. El otro, que es un poco extenso, es para que ustedes vean que la sala de actos de la Universidad de Alcalá de Henares, que ellos tienen una costumbre de hacer una lección magistral para inaugurar el curso académico. Entonces como que querían distinguir aquí a un profesor que ganó un premio de no sé qué cosa. Entonces él habla un poco de la ética de la investigación en su presentación. Lo que pasa que por eso es que yo decía de no verlas ahora juntos, porque duran casi 1 hora y tanto.
estas presentaciones. Entonces obviamente que de repente como que verlos juntos no vamos a cansar. Entonces cada quien lo ve con calma. Como es YouTube, usted lo puede ver en su teléfono con calma y lo para de que 20 minutos se relaja o 10 minutos y se relaja. Entonces usted va recibiendo la información. ¿Qué les parece? Incluso como me gustó mucho esa película, voy a buscarles el ¿cómo se llama? Les voy a buscar el link de ¿cómo se llama? Ya veo por qué aquí no salió Trump, porque esta película es del año 2010. A ver. Fíjense que esto ganó, según dice aquí en lo que estoy abriendo aquí de Wikipedia, esto ganó el Oscar a mejor documental. Así que eso significa que a la gente le gustó la bendita película esta. Déjeme ver si la puedo encontrar. Aunque para ver, déjeme ver una cosa aquí nomás para estar seguro. Sí, el narrador es Matt Damon. Sí, esta es la película. Déjeme buscar aquí que voy a buscarlo mejor aquí en YouTube. No se vayan porque para que se lleven la película. Y porque esto es importante, o sea, y realmente es una cosa extraña esto que pasó con eso. Y resulta que Obama los nombró a todos y que sí, que yo voy a limpiar Wall Street, y fue pura mentira. Por eso es que yo he quedado, ¿cómo te digo? He quedado, ¿cómo se llama? Sí, aquí la encontré, ¿ves? Voy a abrirla aquí un momentito. Sí, dura 1 hora y 48 minutos. Y fíjense que esto ganó premio, ¿ves? Que en Netflix, que lo vi, ahí no dijeron que había ganado el Oscar. Aquí ya la encontré, ya se las voy a pasar. Para que ustedes vean el tema ese. Lo que me interesa que vean ahí de la película es el asunto ese de lo que son los conflictos de intereses, hombre. Un poco de profesores de Harvard y de Duke y de Columbia University, que todos eran que asesores de las empresas, de la Moody's y de la otra, y de Merrill Lynch, y todos eran que profesores y eran asesores de Merrill Lynch. Es interesantísima la película. Entonces, bueno, ahí tienen entonces, colegas, estas 3 tareas de por lo menos verse un poco eso. Y acuérdense que la idea es mencionar o aclarar qué significa conflicto de intereses. Incluso me gustó ese ejemplo que puso Matt Damon cuando estaba en la narración de la película, del asunto ese que los profesores que si te voy a dar 3 minutos nada más porque eso no estaba pactado, y un pocotón de tipo de que no, yo no quiero salir, porque tenían miedo de hablar. Porque obviamente que el documental lo que hizo fue exponer la corrupción que pasó con eso de las hipotecas basura en Estados Unidos cuando pasó el boom inmobiliario del 2008. Y fíjense que es de buena calidad y ganó Oscar al mejor documental en el año 2010. Y obviamente que yo no me acordaba de eso porque en el año 2010, en esa época yo estaba en España haciendo mis estudios. Y obviamente que fíjense que no me di cuenta de eso. Hay muchas cosas que me perdí durante mis ausencias estando en España. Entonces, esa es un documental muy interesante. Claro, es como una película duradora. Así que ponga su popcorn y póngase con calma a ver eso para que entonces reforzar lo que hemos explicado hoy del conflicto de intereses como conducta antiética en la investigación. Bien, distinguidos. Ahí tienen entonces en el chat de la reunión, ahí tienen entonces los 3 enlaces de YouTube para que puedan ver entonces. El primero es la integridad científica de un profesor catalán que se apellida Montoliu. La otra es la lección magistral de la Alcalá de Henares del profesor Antonio García, que le dieron como un reconocimiento ahí. Entonces habló un rector ahí y después entonces le dieron el aparato. Del tipo hizo una explicación de 1 hora, pero casi al final entonces él empieza a hablar del asunto de la integridad científica, de no cometer conductas antiéticas en la investigación. Entonces por eso fue que nos lo agregaron como un material. Lo que pasa es que es larguísimo, entonces bueno, ni modo pues. Pero está bien que lo hayan grabado porque así otros podemos tener acceso a ese tipo de información.
Y entonces la última, ya ustedes saben que entonces la película Inside Job, que es un documental que ganó Oscar en el año 2010 al mejor documental, que muestra cómo fue que pasó eso de las hipotecas basura y las calificadoras de riesgo y todas el esquema piramidal que hicieron para estafar a un pocotón de gente allá en Estados Unidos. Claro, la pandemia ahora nos tiene peor a todos en general en el mundo, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer, mis distinguidos colegas? Que seguir viviendo. Bueno, creo que ya hablé mucho por hoy, por eso es que decía que, bueno, ahí les mando los enlaces porque obviamente que ya quedarnos viendo eso aquí, nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana viendo eso y ya yo estoy ya viendo estrellitas, ya yo necesito ir para mi cama. Así que bueno, dígame, colega, alguna pregunta. Todos pudieron copiar los enlaces. Estamos en eso, profe. Ah, ok, bueno, me alegra. Y ya te digo, es cómodo porque acuérdate que YouTube tú lo puedes ver en el teléfono, así que no te tienes que poner a ver eso hoy. Claro, si no tienes sueño puedes empezar a ver la primera parte de que los primeros 10 o 20 minutos de Montoliu, o Montoliu, perdón, Montoliu, ya le dije yo mal el nombre al hombre. Entonces, con calma, ¿no? O sea, no se tienen que dar en una sentada, en una acostada, y que bueno, vayan, sino con calma, póngase sus palomitas de maíz, su refresco, lo que quiera usted beber, su copita de vino, y disfrute un poco, y así también se aprende, viendo videos también. Bien, entonces, si no hay más comentarios o preguntas, entonces por supuesto vamos a terminar por hoy. Repito, yo mantengo mi compromiso de atenderlos a todos los que me están pidiendo ayuda y por supuesto vamos a hacer un esquema, un esqueleto para que ustedes puedan empezar a echarle la información de sus respectivos trabajos. Entonces, bueno, Carol, le prometo ponerme con usted al día de aquí al lunes. Si puede ser antes, le escribo antes, ¿o yo? Vale, profe, gracias. A usted. Así que bueno, entonces me empiezo a despedir, pues cuídense, vamos a parar la grabación, acuérdense que esto yo se lo voy a subir al canal.